Bueno, hay que comentar que en nuestras huertas tenemos integrados algunos apiarios de Apis mellifera, y para nosotros es muy importante contar con todas estas hierbas que pues, nos ofrecen un reservorio de polen y de néctar, y nos permiten evitar tenemos otros organismos por aquí también en huerta que nos ayudan ellos a cuidar otra parte de importante seguridad, pero el tener estas plantas es para nosotros la oportunidad de no tener que llevar un manejo de nuestros apiarios sin estar dependiendo de estar alimentando a las abejas. Hacemos un calendario donde vamos cuidando que siempre tengamos floración, y cuando no tenemos floración de aguacate y las abejas no están polinizando nuestro cultivo, acá abajo hay suficiente alimento para que pasen los diferentes momentos de su vida, ¿no? Muchas de estas plantas también las tenemos identificadas de forma general como plantas que nos ayudan a integrar nitrógeno al suelo. Algunas otras sabemos que nos ayudan a dar textura, a mantener humedad en el suelo. Entonces realmente para nosotros no es un problema, salvo cuando han crecido demasiado. Sí hacemos al año unas 2 cortes con un implemento del tractor, y el resto del año los dejamos, ¿no? Procuramos tener más cuidar de la competencia por nutrientes en la zona de, nosotros le llamamos plato, pero es la zona de riego de nuestro aguacate, todo lo que se encuentra abajo si viéramos los árboles desde la superficie, todo ese círculo que marca en la base, porque ahí es la zona donde nosotros integramos nuestra materia orgánica, y ahí sí no queremos competencia, pero el resto nos sirve para el tema de la alimentación de nuestras abejas, para conservar humedad, para pues, tener una diversidad que favorece a algunos depredadores de algunas de las insectos que se comportan como plagas en nuestro cultivo. Hay muchas plantas, la cerraja que estaba viendo por aquí, que atrae, por ejemplo, a algunos pulgones. En fin, sabemos de esa importancia de diversidad, ¿no? Pues en realidad evitando hacer más bien lo menos posible, o sea, eso ha sido. Hemos hecho algunos pequeños ejercicios en la zona de cajete, donde hemos en esa parte introducido trébol blanco, trébol ladino, pero el resto son plantas nativas que se han ido pues manteniendo. Hemos cuidado que cuando hacemos ese par de desbroces entre calles de la huerta no coincida cuando están en floración, para permitir que estén ya, vamos a ver tantito, ya hayan semillado, y vamos, no estemos cortándole el ciclo a algunas de estas plantas, ¿no? Pero todas son nativas, a excepción del trébol que se ha puesto, ¿no? Y bueno, quiero comentar el caso, por ejemplo, especial del ejercicio que hemos hecho con el chile perón o chile manzano, el cual también establecimos con la intención de diversificar un poco la huerta. Es esta planta que se lleva muy bien con sol y sombra, entonces se da a la sombra del aguacate, lo ponemos en el límite donde llega la mayoría de las raíces del aguacate, y se beneficia de la zona de riego del mismo, tiene floración todo el año. Entonces también para nosotros ha sido útil para el tema de las abejas. Es un buen indicador de humedad en el suelo, porque es más sensible que nuestro cultivo principal, que es el aguacate. Y recientemente estamos haciendo ejercicios con un café criollo, rojo arábigo, y vamos fuera de estos cultivos paralelos para diversificar, pues el resto todos son nativos.
sin ser especialistas, pero sí entendemos la diversidad y hemos podido observar también las características y los beneficios que, como mencioné, el caso de la cerraja, que es una planta que hemos puesto mucha atención, algunos tréboles nativos que sin duda con un poco más de investigación podríamos encontrar que son una buena fuente de nitrógeno. No tenemos más investigación, pero pues sí, estamos claros de que hay algunos de los depredadores también nativos de plagas, como el caso de las crisopas o crisoperlas, que vemos que tienen preferencia para llegar a algunas de estas plantas y poner sus huevecillos. O sea, estamos muy lejos de poder entender qué significa toda esta diversidad, pero sí somos claros que tienen diferentes efectos y consecuencias y podemos observar cómo nuestras abejas tienen también preferencias sobre algunas flores sobre otras. Entonces, pues no, creo que sería muy burdo decir que si todas las plantas son iguales, pues desde luego que no, que estamos todavía muy lejos de poder entender cuál es la función que desarrolla cada una de ellas en este ecosistema, pues, sin duda, y eso es lo que está acá arriba, ¿no? Hemos podido observar plantas que tienen raíces bastante profundas y seguramente nos ayudarán un tanto a romper con suelos que pues sí, ya por años hemos introducido tractores y se han ido compactando, y muchas de estas plantas en alguna medida estarán ayudándonos a contrarrestar ese efecto que provocamos. Y pues bueno, creo que ahí nosotros tendremos observaciones y por otra parte será la academia quien ojalá nos ayude a entender y comprender mejor esas funciones, ¿no? Pero no, claro que no es lo mismo. Sí, estas huertas las tenemos con la certificación de buenas prácticas agrícolas que lo emite Senacica, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Federal. Tenemos sistema de reducción de riesgos por contaminantes, que es otra certificación, y tenemos la certificación orgánica. Estamos certificados ante el ICEA, que es Instituto de Certificación Ética Ambiental. Su sede está en Italia y es quien nos da esta certificación orgánica que nos permite cumplir con normatividad de países destino de nuestra fruta, porque exportamos, ¿no? Entonces sí está certificada y está inspeccionada y bueno, aquí nos revisan frutas, nos revisan suelo, nos revisan instalaciones. Está bastante revisada tanto por estos organismos de certificación, y también hace un momento tras de cámaras mencionaba que está muy seguida también por diversos investigadores que vienen y están investigando artrópodos y están investigando relaciones de la parte agrícola con la parte forestal y mamíferos nativos que atraviesan estas zonas y están investigando el suelo, microorganismos. En esta zona también hay unos marcajes de las interacciones de microorganismos suelo, así que está bastante investigada y estamos esperando pues comprender todos esos datos que nos está dando, ¿no? Pues nosotros solamente hemos estado con esta certificadora, ICEA. Ahorita van 6 ciclos que tenemos certificados, 6 años. Solemos tener complicaciones con la certificación que tenemos ante el Senacica, que yo lo he dicho en otros espacios y también aquí lo voy a comentar porque creo que esto lo verán productores. Y quizás algunos otros productores orgánicos coincidirán conmigo, y productores convencionales quizás aquí se vendrán a enterar que las inspecciones que nos hacen son las mismas que quien hace un manejo convencional. Y entonces en esa parte es donde tenemos complicaciones, porque por una parte tenemos normas que
no son aplicables al nivel de riesgos que manejamos y nos tasan igual, digamos, nos hacen pasar por procesos, registros de bitácoras, en fin, y no hay actualmente por parte del programa de manejo y de estos sistemas de reducción de riesgos algo específico para quienes llevamos un manejo orgánico. Tenemos complicaciones porque falta información en los inspectores cuando vienen por ejemplo, del USDA, ¿no? y desconocen la normatividad, por ejemplo, del NOP, que es el programa orgánico que llevan en Estados Unidos, el National Organic Program, y entonces no están acostumbrados a hacer inspecciones en huertas de manejo orgánico, y eso suele ser, hay un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de las coberturas, pues están acostumbrados a ver principalmente campos de golf con aguacates plantados, y entonces muchos inspectores, la mayoría hay que decirlo, mencionan, y esta palabra es muy frecuente, es las huertas están sucias. Esa es una palabra que se escucha, sucias. ¿Y sucias de qué? Pues es que hay plantas. Y entonces pues ahí viene toda una explicación que hay que dar y que hay que argumentar y hay que mostrar sobre pues cómo refiere qué es la producción orgánica para el NOP, que es emitido por el USDA precisamente, y sobre la importancia de conservar los procesos biológicos del lugar. Y bueno, pues ahí es donde sí llegamos a tener algunas complicaciones que finalmente son respaldadas por documentación, en fin, pero que hacen que estemos lejos no solamente de que se promoviera el manejo orgánico, sino ya dijéramos por lo menos que se respetara a quienes nos hemos metido en esta aventura de producir diferente, ¿no? Porque somos conscientes que esto es la excepción. Esto es un porcentaje muy bajo de la producción que hay a nivel nacional, la orgánica, y que nos toca batallar de por sí con encontrar formas alternas de producir sin plaguicidas, con manejos más responsables, sino además a veces con la ignorancia de las autoridades, de inspectores, de responsables de inocuidad, de juntas locales de sanidad vegetal, que pues bueno, todavía no han sido sensibilizados, no ha llegado ahí, porque a veces la autoridad, creo, ha llegado un poquito más tarde a estos temas de orgánico, todavía no ha permeado, y bueno, pues no está preparada ni con la norma, ni con el personal para poder, pues, saber cómo llevar este tipo de inspecciones, cómo participar y finalmente poder incidir en que haya manejos de menor impacto ambiental, ¿no? Yo procuro, estar presente cuando hay inspecciones. Bueno, primero como responsable de inocuidad del huerto, porque a veces pues considero que se ha librado dialogando y respaldando, desde luego, no solamente con palabras, sino con documentos, toda el razonamiento normativo. Hay otra parte, sé que hace falta todavía más trabajo de información, de investigación, de ciencia, y pues hay que dedicarle eso, el estar aquí para poder explicar las razones por las cuales no se está constantemente desvarado, y hasta ahorita no ha sido más que dedicarle el estar un buen tiempo con los técnicos, algo que pues sería muy deseable que viniera desde una autoridad la cual pudiera dejar pues todo muy claro a las personas que hacen estas revisiones, desde los técnicos autorizados en temas de inocuidad, pasando por inspectores, para que sepan cómo atender este tipo de manejo cuando viene, ¿no? Pero se ha podido resolver, pero pues sí hay que estar aquí para explicar.
El perfil de productores orgánicos es muy amplio. Yo he tenido oportunidad de conocer productores orgánicos que tienen 30, 50, 100 hectáreas. Y es muy diferente al perfil de productores orgánicos que tienen media hectárea, que no están en el programa de exportación para los Estados Unidos. Entonces es muy variado, porque muy variadas son las razones por las cuales muchos producen orgánico. Hay quienes entraron a producir orgánico porque saben que hay un sobrevalor para exportación. Hay quienes entraron a producir orgánico porque no quieren ocupar insumos químicos. Hay quienes entraron porque dijeron, oye, pues tú no le haces nada, pues la tienes, ya es orgánica, lo cual tampoco es totalmente cierto, porque es manejo. O sea, esto no es un cultivo silvestre, es un manejo, pero hay una serie de prácticas culturales, de insumos que se permiten, otros que no se permiten, otros que tienen que ser con ciertas características para poderse emplear. Creo que más allá de las razones por las cuales ingresaron, el día de hoy, o desde hace muchos años, muchos vemos que hay muchas razones que ya nos han alcanzado para mostrar la problemática ambiental que se ha generado con el uso de plaguicidas, y problemática a quienes estamos en un cultivo que aplica químicos, porque esta huerta viene de una transición. O sea, nuestro perfil era una huerta que ya era química, que se aplicaba todos los químicos que se aplicaban desde hace más de 30 años, y que hicimos una transición y que fuimos aprendiendo, y así hay muchos productores que igual que nosotros siguen aprendiendo cómo hacer mejor manejo en su nutrición, en sus prácticas culturales, en su control de enfermedades, control de plagas. Creo que el día de hoy es todavía más vigente el encontrar más razones por cuales hacer un manejo orgánico, racional. El día de hoy está puesto en la mesa todas las implicaciones ambientales del cultivo del aguacate. Eso es real, se ven las noticias, y creo que a veces pues no tiene que el cambiar nuestra forma de cultivo, mejorarla, no tiene que ser porque sintamos que ya hay una presión de mercado que está demandando cultivos orgánicos, porque si no ya no va. No, creo que no se requiere mucha más sensibilidad de darnos cuenta que es un cultivo que si queremos hacer de esto una actividad a largo plazo, pues tiene que ser manejado y llevado de una forma racional, y aquí entra mucho la parte de la ciencia, que creo que tiene mucho que desarrollar y enseñarnos, y la ciencia tiene mucho que escuchar también de las experiencias de quienes hemos entrado todavía quizás sin muchos conocimientos, pero con muchas razones de por qué buscar dejar de aplicar, por qué mejorar, porque creo que hay muchos productores que han empezado a hacer una transición, aunque todavía no lo llaman orgánico, pero he conocido a muchos productores que ya empiezan a dejar de aplicar herbicidas. Hay muchos que inclusive por situaciones familiares han dejado de aplicar insecticidas porque han entendido que hay consecuencias no solamente para quien se va a consumir ese producto, que a veces está a kilómetros de distancia, ¿no?, en otro continente inclusive, sino consecuencias para quienes estamos aquí día a día e ingresamos a estas huertas. Y bueno, pues de poco en poco, ¿no?, se van convenciendo, quiero verlo así, de que hay que encontrar otra manera de poder atender las necesidades de nuestro cultivo. Habrá que seguir aprendiendo. Creo que los productores necesitamos estar todavía un poco más organizados, compartiendo más nuestras experiencias, buenas y malas, porque eso, o sea, hay muchas malas experiencias que vale la pena que se conozcan para que no se repitan,
y ser menos envidiosos para compartir también esas buenas experiencias que beneficien no solamente un tema de rentabilidad inmediata, de cómo producir más este ciclo, sino cómo lograr una rentabilidad a largo plazo, y seguramente todo eso tiene que ver con estas prácticas, como hablamos el día de hoy, de fomentar todas estas plantas que conviven en donde establecimos la plantación de aguacate, ¿no? Entonces, pues compartamos experiencias. Creo que es... Bueno, ahí hay, por norma, para cultivos que son perennes, como el caso del aguacate, son 3 años por norma, desde que haces llegar tu intención a una certificadora y dejas de aplicar productos prohibidos, ¿no? Herbicidas, estas moléculas insecticidas prohibidas. Hay una posibilidad para quien nunca lo ha aplicado de solicitar un tiempo de reducción. O sea, si es una plantación que nunca le ha aplicado y entonces si no han cambiado la norma, que parece que es de 1 año. A nosotros nos tomó 3 años de que dejamos de aplicar, y fue gradual. Quiero decir que nosotros ya estábamos acercándonos a un modelo de manejo orgánico. En su momento no nos interesaba la certificación y estuvimos así unos años. O sea, voy a decirlo, yo decía, no me interesa la certificación, y lo veíamos muy complicado porque hay que dedicarle tiempo a registrar qué hacemos. Y pasamos unos años de que inicialmente no aplicamos herbicida. Ese fue nuestro primer acierto, creo. En su momento con mi abuelo le dije, mira, no me creas en nada más dame el beneficio de que consideres que el herbicida no le hace bien al suelo. De lo demás sigue aplicando. Y entonces ese fue el primer cambio que hicimos en esta huerta. Estuvimos así un periodo de tiempo, y posteriormente, sin en aquel momento querernos volver orgánicos, nada más era no jodamos más nuestro suelo. Luego fue el tema de los insecticidas. Empezamos a ver, en nuestro caso, problemas de salud en algunos integrantes, y sin tener la certeza que estuvieran relacionados, pero sí saber que podía ser algo que no ayudara. Investigando consecuencias, dejamos de aplicar insecticidas de síntesis. Posteriormente cambiamos nuestro modelo de nutrición, y pasó un tiempo y hoy pues ya estamos ya muy cercano a un manejo orgánico. Pues ahora sí le entramos y nos sometemos a un proceso de certificación, y pues estuvieron de acuerdo los socios y arrancamos, ¿no? Pero sí fue antes de un cambio, o sea, de dejar, pues es un cambio de cómo ver la huerta y de cómo vivirla, y fue un proceso, digamos, casi hasta familiar, ¿no? de quienes estaban involucrados aquí. Decir, pues sí, hay cosas que pueden ser más cómodas, aplicar herbicida, y sí, al día siguiente ya no se ven plantas donde se aplica, pero quizás qué pasa días después, qué pasa al siguiente año, cómo se comporta, y vale la pena eso. Y bueno, fuimos llevando ese proceso con los socios, y decidimos finalmente entrar en este proceso de conversión, que se llama, ¿no? Así viene, y finalmente poder obtener la certificación y mantenerla, ¿no? Que ese es otro tema. Hay retos cada año, platicábamos, y hay situaciones ambientales, y estamos en un espacio vivo donde cada año hay cosas que cambian, y entonces estar cada año actualizándonos y sometiéndonos a otra problemática, y pues sí, este es el 6º año que vamos para el 7º certificados, ¿no?
fue complicado en su momento controlar una plaga. No le dábamos y ya los socios estaban muy nerviosos porque ya estábamos pasando un umbral donde la plaga ya nos ponía en riesgo el cultivo, y muy atinadamente llegamos después de pasar varias personas, varios asesores, llegamos con una persona muy adecuada, muy capacitada, con muy buena experiencia, y digamos libramos esa parte. Ese fue un punto, fue una prueba para los socios, ¿no? Soportar, porque a veces es fácil ante el primer problema dar un cambio de timón y decir regresamos a lo que ya sabíamos, porque ya lo sabíamos. Se resolvía llegando a una tienda de agroquímicos y órale, se mataba todo, ¿no? Y esa fue una prueba. La otra creo que tuvo que ver con la nutrición, o sea, cambiar un poco el concepto de nutrición, entender de una forma un poco más amplia el suelo y cómo es un proceso, y desprendernos de la idea de pues nada más es agregar un insumo y ya, ¿no? O sea, sí es más fácil poner una venoclisis y ahí va toda la nutrición, a hacer todo un proceso y uno buscar una dieta más rica. Entonces el tema de nutrición también fue un reto importante, y entender los tiempos, o sea, los tiempos aquí biológicos, los tiempos pues naturales que toman todos los procesos, y que a veces buscamos respuestas muchísimo más rápidas, o a las que estamos acostumbrados más rápidos, y bueno, y los tiempos que toma también muchas de las actividades que llevamos en la agricultura orgánica, que requiere pues su paciencia, requiere mucha observación. Entonces, híjole, me dices un problema, pero esos dos, pero en realidad es muy interesante, hay muchos retos, y cada año hay retos diferentes, ¿no? Pero quizás control por ahí de una plaga en su momento, un trips que fue en su momento, igual con el manejo orgánico. Uno controla, mantiene niveles, monitorea, establece cuáles son los momentos idóneos para hacer aplicaciones, cuáles no son económicamente rentables porque el daño no va a ser superior al costo de aplicaciones, en fin, y se establecen estrategias, pero pues se controla se controla de forma momentánea, pero no, ninguno de estos se elimina por completo, ¿no? Ni química ni en su manejo orgánico, ¿no? Control, ¿sabe? Mantener equilibrado, sabemos que está aquí. El día de hoy monitoreamos, aprendemos a convivir con ciertas plagas. Hacemos, por ejemplo, en esta huerta, hacemos liberación también de crisopas. O sea, sabemos que hay poblaciones nativas, de repente no es suficiente para controlar. Sabes que ahorita todavía estamos lejos de invierno, es buen momento para poder hacer liberaciones. Ahorita mejor nos conviene hacer una aplicación de un extracto botánico. O sea, se establece estrategia que en el manejo orgánico lo hacemos mediante un plan de manejo que año con año vamos enriqueciendo, vamos mejorando, y ahí establecemos qué se hace, con qué, ante qué situación, qué se hacemos para riego, qué hacemos, en fin. Hay tanto por comentar, pero bueno, vale la pena involucrarse en conocer un poco más del cultivo. A veces los requerimientos, hablando de certificaciones, nos llevan a dedicar bastante tiempo en actividades administrativas, y eso nos separa del campo. O sea, nos hace ver muchas cosas ya desde escritorio, desde bitácoras, y en la agricultura orgánica nos lleva a acercarte un poco más al campo. Entonces es interesante, aunque tenemos que cumplir con toda esta parte de bitácoras, de cumplir con todos los requerimientos de las autoridades que llevan en algún momento un proceso que nos permite
ya sea comercializar a nivel nacional o de exportación, pero el entrar en un manejo orgánico te hace acercarte al cultivo y observarlo como un cultivo, no solamente como un negocio, sino observar como un ser vivo, necesidades, problemas, plantearte hipótesis, te permite acercarte con otros actores que quizás te ayudan a colaborar en encontrar soluciones a problemática, como ahora lo considero el acercamiento con ustedes y otros investigadores que vienen, o a plantearnos otras preguntas, porque a veces todavía no salen las respuestas, pero nos dejan inquietudes para hacer búsquedas propias de soluciones. Creo que los productores tenemos que comprometernos en encontrar las mejores formas de producir, y eso, por desgracia, a veces nos lleva a tener que dedicar, como dije hace un momento, un poco de tiempo en dedicarle a, cuando vienen los inspectores, pues darnos ese tiempo de explicar y no irnos por las puertas más fáciles de, pues ya, corto todo, porque atrás de eso no hay razonamiento científico. Muchas de estas políticas que se han hecho de no dejar herbáceas, de meter cercados perimetrales de mallas tan cerradas que evitan que poblaciones de animales nativos crucen y fragmentan estos ecosistemas, que además el cultivo del aguacate pues establecen zonas de mucha importancia biológica, zonas de bosques de pino, encino, y a veces pues necesitamos, los productores que estamos en el campo, que estamos viendo que muchas de estas pues sí son políticas, son líneas que tienen, y que alcanzamos a ver que atrás de eso no es que hubo una razón científica, sino hubo un plumazo, hubo una respuesta rápida para salir. Le dediquemos el tiempo, nos acerquemos y hagamos trabajo los productores, respaldados con académicos. Hay técnicos que también tienen alguna experiencia interesante, y se trabaje su información muy válida para permitir manejos de menor impacto. Hay mucho que hacer, hay mucho que revisar. El sistema de reducción de riesgos, igual que las buenas prácticas agrícolas, todavía no están sensibilizados a el cultivo orgánico, y los productores tenemos que tener voz ahí. O sea, tenemos que tener representación a la hora de que se revise cómo van a ser nuestros lineamientos con los cuales se van a estar supervisando, que esto no está peleado con la sanidad, no está peleado con la inocuidad, pero esto es un espacio biológico, no es un laboratorio estéril, no es y entonces pues creo que también la academia se tiene que comprometer, porque también hay que decirlo, la academia también se ha corrompido. O sea, sí, también hay muchas investigaciones, hay muchos que se han vendido a muchos productos, que se han vendido a muchas investigaciones que fomentan sistemas de manejo. Pues la Revolución Verde no se hubiera entendido si no hubiera atrás investigadores, si no hubiera atrás universidades. Entonces, pues ahí también creo que ahí hay la academia sigue ahí debiendo, porque los campesinos no se les ocurrió sacar herbicidas
ahí es porque atrás de esto hubieron investigadores, hubieron escuelas que estuvieron enseñando a sus estudiantes de ingeniería, a sus agrónomos, a cómo aplicarlos, cómo usarlos. Ahí tiene también que haber esa humildad de las universidades para reconocer que lo que ahora observan que está causando grandes problemáticas muchas veces también vino de las mismas universidades y bueno, luego con autoridades, a través de extensionistas se promovió pues ya un poquito también de humildad, de honestidad. Se regó, esto no, en su momento quizás más productividad se buscó, no fue ese camino, pero vamos construyéndolo así en conjunto con productores, con investigadores, con autoridades. Necesitan estar presentes para que sepan de qué se trata, y a la hora que se trabajen pues todos los lineamientos, todos los reglamentos que son los que finalmente nos están rigiendo en cómo se produce, cómo se exporta, pues estén presente la ciencia ahí y no intereses meramente económicos, ¿no? Porque ante la ausencia del conocimiento, pues ahí reina solamente la parte de la economía, ¿no?